Esperemos que la profe le dé a aceptar y ya se va a conectar de nuevo. Marce, te veo conectada, pero con el micrófono apagado y la cámara apagada. No te escucho, Marce, estás con el micrófono. Ahora sí, estás dos veces, pero tenés el micrófono apagado. Bueno, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, chicos, estamos un poco accidentados. Vamos a empezar entonces la clase. A ver, recapitulemos. Les comparto pantalla. Lo que les decía era que vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que el profesor Fernando Vera ya les dio el martes pasado la clase de el teórico de este módulo. Nosotros vamos a hacer una muy buena clase, nosotros vamos a hacer un pequeño repasito para poder realizar el práctico que ya vamos a leerlo. Les voy a ir compartiendo pantalla.
¿Ahí están viendo? No, no se ve nada, Marce. Oh, por Dios. En 5 largamos. Está teniendo unos problemitas el profe, se había desconectado para reiniciar la compu y empezar de nuevo. Vamos a ver si me escuchan ahora. Sí, se te escucha perfecto. Bien, bueno, finalmente. Bueno, chicos, entonces repasemos lo que les estaba diciendo. Les voy a compartir pantalla. ¿Ahora se ve la pantalla? No, aún no. Hay una flechita que dice comparte, se divide entre la pantalla y la ventana, hace clic en la ventana y ahí te va a aparecer todos los archivos que tenés abiertos. Cliques en el archivo Perfecto. y se comparte. Ahí estamos, a ver. Perfecto, ahí se ve bien. Bueno, arrancamos, chicos. Esta era la diapo original. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso para el TP4. El módulo 4, que es costo, volumen, utilidad, como ya les dije, es un modelo. Todos los modelos, repasemos, tienen algunos supuestos que se deben respetar para que se verifique lo que el modelo propone. Como modelo, nosotros decimos que ¿qué es? Es una representación simplificada de la realidad. ¿Para qué nos sirve? Para proyectar diversos escenarios. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Analizar el impacto en la utilidad. ¿Y por qué? Porque tanto como administradores como contadores queremos qué cosa? Ser más rentables o hacer a la empresa más rentable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través del análisis o revisando el comportamiento de los ingresos y de los costos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que propone el modelo y cuáles son los supuestos que debemos respetar para que se cumplan sus conclusiones. A ver si lo ven, porque acá tengo, bueno, el modelo tiene supuestos.
¿Y qué nos dice el modelo? Que solamente cambios en los ingresos y en los costos solo obedecen a cambios en las cantidades, o sea, en las unidades que vendemos o producimos. ¿Y por qué se dice que vendemos o producimos? Ustedes en todo lo que venían viendo hasta ahora sabían que tenían inventarios iniciales o inventarios finales, tanto de producción en proceso como de producción terminada. El modelo este supone que no tenemos inventarios y que todas las unidades que se producen son vendidas. Entonces, por eso, en este primer punto, se dice que son las unidades vendidas o producidas. El segundo punto que nos propone o que se debe respetar para que se cumpla todo lo que dice el modelo es que los costos totales se dividen en un componente fijo que permanece constante para los distintos niveles de producción dentro de un rango relevante. ¿Qué es un rango relevante? Si yo tengo una capacidad, yo alquilo un galpón, por ejemplo, y tengo la capacidad de producir en ese galpón 10.000 unidades de producto, ese es mi rango relevante, porque más de 10.000 no puedo producir. Entonces, en ese rango relevante yo voy a tener, por ejemplo, los costos de mantener ese galpón. Esos costos fijos van a ser para una capacidad instalada para producir hasta esas 10.000 unidades de producto. Entonces, los costos totales, repasando el punto 2, se dividen en un componente fijo y en un componente variable, que el fijo permanece constante y el variable, claro que varía. El tercer punto nos dice que el comportamiento de los ingresos ¿de dónde vienen, chicos? De las ventas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el comportamiento de los ingresos y los costos totales son lineales en relación con el nivel de producción dentro de ese rango relevante del que hablaba recién y de un periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo de análisis con el que estamos trabajando. Vamos al próximo punto. Importantísimo es que el precio de ventas, el costo variable unitario y los costos fijos totales son constantes durante el periodo de análisis. ¿Sí? Perfecto. A ver. Me parece que no están viendo las diapos, ¿no? No, directamente anda ticleando las diapositivas a lo al costado y van cambiando así. Si no, el Fer la cambiaba con la flecha de subir y bajar. Ah, perfecto. Ahí cambio, ahí se ve el modelo. Bueno, los supuestos del modelo, chicos, repasemos. Los cambios en los ingresos y los costos solo obedecen a cambios en cantidades de unidades vendidas y producidas. Ya dijimos recién que todo lo que se produce se vende en este modelo. Luego, los costos totales se dividen en dos componentes, uno fijo y uno variable, ¿sí? El componente fijo permanece constante, dijimos. Por ejemplo, yo puedo tener costos fijos de 800.000 pesos y eso se va a mantener durante todo el periodo de análisis y para la capacidad instalada que tengo. Como les decía recién, un ejemplo de un galpón donde podría producir 10.000 unidades de un producto terminado cualquiera. Y el componente variable, claro que sí varía. Luego, el comportamiento de los ingresos y los costos totales son lineales y son lineales en relación con el nivel de producción dentro del rango relevante del que les hablaba recién y de un periodo. Luego, el precio de ventas, el costo variable unitario y los costos fijos totales son constantes durante el periodo de análisis. Nosotros podemos hacer un periodo de análisis que dure un mes, que dure un año, eso ya lo vemos. Generalmente en costos se trabaja con periodos de análisis mensuales. El punto 5 nos dice que el modelo cubre un producto, que es una crítica que se le hace al modelo, pero porque en realidad ninguna empresa vende un solo producto, sino que se vende varias, pero no solamente se puede trabajar con un solo producto, sino que sí se puede trabajar con varios, solamente teniendo en cuenta que el modelo asume que la participación relativa de los diferentes productos que se venden en el total de unidades vendidas
permanecerá constante para los distintos escenarios de los que hablamos, donde el nivel de unidades totales vendidas puede cambiar de acuerdo a los escenarios que planteemos. ¿Qué sería esto de si hay más de un producto, se asume que la participación relativa de los diferentes productos en el total de unidades vendidas permanecerá constante? Vamos a suponer que yo vendo un producto estándar y un producto de lujo. Bueno, del producto estándar vendo del total de mis ventas un 35%. Y del producto de lujo vendo un 65%. Entonces, yo durante todo el análisis que yo realice, tanto si vendo 1000 unidades, 10.000 unidades, 100.000 unidades, siempre se va a mantener la participación del 35% del producto de lujo y el 65% del producto estándar. Eso quiere decir que la participación relativa permanecerá constante. Y el punto 6 nos dice que el modelo no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Imagínense, cosa no menos importante en la Argentina, con la inflación que hemos tenido siempre de toda la vida, pero en realidad, si bien esta es una crítica al modelo, es relativo porque en realidad cuando estamos trabajando en costos, cargamos, cuando estamos sentados frente a una planilla Excel trabajando en costos, todos los meses cargamos información al cierre del mes. Entonces, si nosotros todos los meses estamos cargando información, tenemos los valores actualizados. Entonces, el hecho de que no tomemos en cuenta la inflación, que vendría siendo el valor tiempo del dinero, es importante, pero hasta la página 2, porque en realidad sí actualizamos la información. Sigamos. A ver, vamos a cambiar la diapo porque si no, no la ven. Acá sí, fuimos a los supuestos. Vamos acá. Bueno, vamos a repasar un poquito el armado de los estados de resultados, porque ahí es donde nosotros vamos a ver la utilidad, que para ser más rentables, ¿qué tenemos que hacer? Maximizar la utilidad, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de armar un estado de resultados. El que ustedes venían viendo hasta la contabilidad intermedia, hasta la contabilidad de la materia anterior, que se llama costeo integral, o es aquel en donde se arma el estado de resultados de la siguiente manera. Ventas menos, vamos a hacer de cuenta que estamos ya trabajando y conociendo costos en aquel tiempo, menos costos variables totales, menos costos fijos totales, y eso nos da una utilidad o un ingreso operativo, ¿sí? Y esos costos variables totales o esos costos fijos totales, ¿qué eran? Ni más ni menos que el costo de mercaderías vendidas, ¿se acuerdan? ¿Y cómo lo calculábamos? Como existencia inicial más compras menos existencia final. Pero ustedes únicamente armaban el estado de resultados como ventas menos costo de mercaderías vendidas. Y nada más. Ahora, a eso nosotros lo podemos abrir en costos variables totales y en costos fijos totales. Pero siempre en el costeo integral vamos a hacer ventas menos la totalidad de los costos y ahí obtenemos la utilidad o el ingreso operativo. Ahora, en contabilidad de costos, nosotros vamos a ver otra forma de exponer el estado de resultados, que es a través del costeo variable. ¿Cómo armamos el estado de resultados ahí? Lo armamos como con las ventas, igual que en el caso anterior, pero únicamente vamos a tener en cuenta los costos variables totales. Ventas menos los costos variables totales van a ser igual al margen de contribución. Luego, al margen de contribución, le vamos a restar los costos fijos totales y allí recién vamos a obtener la utilidad o ingreso operativo. Vamos a repasar un poquito cómo armamos las ventas. ¿Cómo armamos las ventas? Como precio de ventas por cantidad. Los costos variables totales, ¿cómo los armamos? Como el costo variable unitario por la cantidad, ¿sí? ¿Cómo armamos el margen de contribución? Como la contribución marginal por la cantidad. Si nosotros armamos el margen de contribución como la contribución marginal por la cantidad,
y esto surge de la resta entre ventas y costos variables totales, quiere decir que la contribución marginal va a ser precio de venta menos costo variable unitario, ¿no? Estaríamos sacando factor común Q, que es la cantidad y las unidades, ya lo vamos a ver. Entonces, la contribución marginal por la cantidad menos los costos fijos totales son esa utilidad o el ingreso operativo. ¿De dónde saco esta formulita? De acá. ¿Sí? Fíjense ustedes, tenemos contribución marginal por cantidad menos costos fijos totales, que son estos, y los ingresos operativos acá. Bueno, el modelo quiere saber a dónde se tiene que parar la empresa para no perder ni ganar. Y ese punto es el punto de equilibrio. Entonces yo puedo saber cuántas unidades tengo que vender para no perder ni ganar, que es donde los ingresos y los costos son iguales. Y tengo que saber que me voy a tener que situar como empresa a vender más unidades que esa cantidad. En ese punto donde la empresa no gana ni pierde, estamos en el punto de equilibrio. La utilidad es 0 o el ingreso operativo es igual a 0. Entonces, fíjense cómo de el postulado anterior nosotros reemplazamos el ingreso de operación por 0. Y de ahí nosotros vamos a despejar la cantidad para poder saber cuánto tenemos que vender para no tener pérdidas, por lo menos. Aunque no vamos a tener pérdidas ni vamos a ganar nada. Y ese es el punto de equilibrio en unidades. Por eso les pongo Q, equilibrio en unidades. ¿Cómo lo calculo? Costos fijos totales lo paso a la derecha sumando, ¿sí? Acá está restando, lo pasamos a la derecha sumando. Y luego me va a quedar la contribución marginal por la cantidad, dejo la cantidad de este lado y paso la contribución marginal al denominador. Y ahí tenemos la fórmula para encontrar las unidades en el punto de equilibrio o el punto de equilibrio en unidades. Todo esto, que lo vemos así en cómo se expone el estado de resultados, vamos a verlo en un pequeño gráfico, que es este. Yo voy a tener cantidades en abscisas, que sería el eje de X, y pesos en las ordenadas. Esta curva de qué va a ser? De ingresos totales, porque va a estar dada por la cantidad que vendo y el precio, parte de 0, acá no llegó perfecto, pero parte de 0. Esta curva va a ser la de costo variable total, siempre va a estar un poco por debajo de los ingresos totales, porque el costo variable siempre va a ser menor al precio de ventas. Este va a ser el costo fijo total, ¿sí? Y luego yo voy a tener la curva de costo total, que va a estar sumando el costo variable total y el costo fijo total. Fíjense que todo este ancho que tenemos acá es el mismo ancho que se da acá, ¿sí? Entonces ese es el costo total. En este punto, donde el costo total, que suma costo variable total más costo fijo total, corta a los ingresos totales, no pierdo ni gano, es verdad, porque exactamente el mismo monto es costo total que ingresos totales. Entonces ahí estoy en punto de equilibrio en unidades en el eje de abscisas. Y en el eje de ordenadas voy a tener el punto de equilibrio en pesos de venta, ¿sí? Perfecto. Esa es otra curva. Del punto de equilibrio a la izquierda voy a estar en zona de pérdida. ¿Por qué? Porque fíjense que los costos van a estar por encima de los ingresos. A la derecha yo voy a estar en zona de ganancias. ¿Por qué? Porque los ingresos van a estar por encima de los costos. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos que identificar? Vamos a pasar a la otra diapo. Importantes, y esto va a servir para hacer el trabajo práctico. 3 datos a identificar en el modelo. El precio de venta,
el costo variable unitario y los costos fijos totales. A su vez, vamos a necesitar de unos pequeños cálculos previos para los cálculos finales. ¿Qué vamos a necesitar calcular? La contribución marginal. ¿Marginal a qué les hace idea? Les hace idea a uno, ¿no es cierto? Cuando ustedes veían ingresos marginales en economía, era el ingreso que me producía una unidad más vendida. Bueno, en este caso, vamos a ver la contribución marginal. Acá ya les había puesto yo marginal concepto. El concepto de marginal es por una unidad, es por uno. ¿Cómo se calcula la contribución marginal? Ya les anticipé un poquito en la exposición del estado de resultados. Como precio de ventas menos costo variable unitario. Y luego vamos a tener otro concepto, porque la contribución marginal, porque es importante, porque nos sirve para calcular el punto de equilibrio en unidades. Y luego vamos a tener la tasa de contribución marginal, que es una tasa. Una tasa es lo que nos deja un peso. Por ejemplo, si yo digo tasa de interés, es el interés que me produce un peso. Si yo digo tasa de contribución marginal, va a ser la contribución marginal que me deja un peso, ¿sí? Entonces, la tasa de contribución marginal es el valor en pesos que me queda por cada peso de ventas, luego de cubrir el costo variable. Y la tasa de contribución marginal ya la van a calcular como la contribución marginal, que de dónde salió, la calcularon acá, sobre el precio de venta, que de dónde lo van a obtener, de los datos, que son los datos importantes que ustedes tienen que tener presente. Bueno, una vez visto eso, vamos a ir a ver, todo eso nos sirve para una empresa que vende un solo producto y para aprender el modelo. Ahora vamos a ver qué pasa si una empresa vende más de un producto, que esa es la realidad que se verifica en las empresas que podemos visitar. Entonces, vamos a ver cómo es el modelo para venta de más de un producto. En este caso, nosotros vamos a hablar de mezcla de ventas. ¿Por qué? Porque como no es un producto solo, tengo una venta donde están mezclados productos. Y allí yo voy a hacer el cálculo de la contribución marginal de la empresa, no de la contribución marginal de un producto. Ojo. ¿Y ustedes cómo la calculan generalmente? Suman la contribución marginal de un producto que calcularon, después calculan la contribución marginal del otro producto, del otro, y suman todas las contribuciones marginales. Y eso está mal, porque si es contribución marginal es por un solo producto. Ya lo vamos a ver en el práctico desarrollado. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Ustedes tienen que sumar la contribución marginal del producto A por WA, es la participación relativa del producto A. En el ejemplo que yo les daba al principio, les decía que había un producto que participaba del 35% en el total. Bueno, por ejemplo, sería eso. Yo acá, en la presentación, les hice un ejemplo con 3 productos. Para, como en el práctico, por ahí tienen más de un producto, entonces se los hice con 3. Entonces, a eso le vamos a sumar la contribución marginal del producto B por la participación de las ventas de unidades del producto B en el total, y le vamos a sumar la del próximo producto, y así sucesivamente. Les hice solamente 3 para no detenernos. Una vez que sumemos eso, vamos a obtener la contribución marginal promedio ponderada de la empresa. Y para hacer el cálculo del punto de equilibrio en unidades con mezcla de ventas, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con el costo fijo total, exactamente igual que cuando vendemos un solo producto, pero en el denominador, en vez de poner o de exponer la contribución marginal de ese producto, vamos a utilizar para el cálculo la contribución marginal promedio ponderada de la empresa. ¿De dónde sale? De ahí, de ese cálculo. ¿Sí? Perfecto.
Con esto ya estamos con la parte teórica y vamos a ir ahora a ver lo que les propone la actividad. Ahora ya les comparto. Y vamos a ver el enunciado. Entonces, el enunciado dice, la empresa Albus Luciani SRL es una empresa comercial fundada en el año 2022, dedicada a la Marce, producción. Sí, se sigue viendo el PowerPoint. bueno, lo vamos a cerrar. A ver. Compartir. Ahí vamos. A ver si lo ven ahora. Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Entonces, el TP4 que les propone, el enunciado de la actividad es la empresa Albus Luciani SRL, es una empresa comercial fundada en el año 2022, dedicada a la producción y comercialización de velas. O sea, nuestro producto van a ser las velas, vamos identificando, no perdernos siempre en tantas palabras del enunciado. La sede de la empresa se encuentra ubicada en una importante localidad del interior, donde funciona el departamento administrativo, contando con un amplio salón de ventas. Además cuenta con 4 locales comerciales en zonas turísticas cercanas. Posee una dotación total de 20 empleados, incluyendo a 12 vendedores distribuidos entre los diferentes puntos de ventas. La empresa comercializa principalmente una marca propia, con la cual elabora y vende 3 productos principales: velas de soja, velas decorativas y velas comunes. ¿Por qué hago una voz distinta en velas de soja, velas decorativas y velas comunes? Porque después de lo que les mostré en la presentación, acá la empresa vende 3 productos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los 3 productos? Velas de soja, velas corporativas y velas comunes. Desea calcular el punto de equilibrio para cada producto, para lo cual quiere analizar diversas formas de presentarlo. Cuenta con la siguiente información para el mes en curso. Costos fijos de producción, 15 millones. Gastos fijos de administración y comercialización, 5 millones. Y los siguientes datos para cada producto. Y acá les dice, velas de soja, 10.000. Acuérdense, en el PowerPoint, en la presentación, yo que les dije que tenían 3 datos importantes que tener en cuenta. ¿Cuáles eran? El precio de venta, el costo variable unitario y el costo fijo total, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros acá vamos identificando para el producto velas de soja, el precio de venta 10.000, el costo variable unitario de producción 4.000, gastos variables unitarios, que es una comisión, 1.000, unidades de producción por hora, 10.000, y mezcla en cantidad esperada de ventas, el 30%. Y para los otros dos tipos de productos, que son las velas decorativas y las velas comunes, ustedes tienen que proponer el precio, el costo variable unitario de esos productos, los gastos variables unitarios de comisión, las unidades de producción por hora y la mezcla de la cantidad esperada de ventas. Ojo con esto, que no vayan a proponer cualquier porcentaje acá, porque algo que yo me olvidé de decirles y que se los voy a decir ahora es que el total de la participación de cada producto me tiene que dar 100%, porque
es toda la capacidad de la empresa. No me va a dar 120, está mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre las participaciones relativas, porque esta es la participación relativa, no del producto A, sino del producto velas de soja. La participación relativa de este más la participación relativa de este en el total de ventas más la participación relativa de este en el total de ventas tiene que dar un 100%. ¿Qué quiere decir? Que entre estas dos ustedes van a tener 70%. ¿Cómo lo distribuyen? Eso ustedes ya lo van a ver. ¿Y qué les pide el ejercicio? El ejercicio les pide que calculen el punto de equilibrio en unidades, el punto de equilibrio en monto de ventas y que vean cuánto pueden producir en función al recurso limitante cantidad de horas que tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahí les voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir un ejercicio donde nosotros vamos a realizar todos los cálculos. A ver. Acá les comparto. ¿Están viendo? No, Marce, vemos la distribución de los alumnos que están conectados. A ver ahora. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, entonces acá yo les propuse primero vamos a aprender a calcular para un solo producto, ¿no es cierto? Entonces tenemos la empresa, Las Criptos, Sociedad Anónima, que tiene, vamos identificando los datos, costos fijos totales, 5.000, ventas actuales, son las ventas que está manejando la empresa, porque nosotros en realidad cuando vamos a la empresa vamos a calcular el punto de equilibrio, todo lo que quieran, pero la empresa ya está trabajando, ¿no? Entonces, ventas actuales, 50.000 pesos, costo variable unitario, 20 pesos, precio de ventas, 40 pesos. Yo hago así números chiquitos porque me parece como más fácil para que ustedes aprendan. Después, ustedes realizan los cálculos con los números grandes o lo que sea, más adaptado a la realidad. Entonces, determinar el punto de equilibrio. Vamos a repasar la fórmula cómo era. ¿Cómo era el punto de equilibrio? Nosotros dijimos punto de equilibrio en unidades era igual a ¿qué cosa? Costos fijos totales, ¿sí? Dividido la contribución marginal. Vamos a ponerlo un poquito más acá. A ver, ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a reemplazar costos fijos totales. ¿Cuánto tenemos? 5.000. 5.000 dividido. Vamos a ponerle a subrayarlo, así me queda el dividido. Y acá también. 5.000 dividido la contribución marginal, que es 20. ¿De dónde saco la contribución marginal? La contribución marginal dijimos que era igual a, vamos a calcular acá, contribución marginal igual a costo variable unitario, ¿sí? Perdón, a precio de venta menos costo variable unitario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿el precio de ventas cuánto es?
reemplacemos 40 el precio de ventas menos 20 el costo variable unitario. Por lo tanto, la contribución marginal es igual a 20, ¿sí? Y 20 es lo que expuse acá en el denominador. Hacemos el cálculo y esto nos da igual a 250 unidades. Entonces, esas son las unidades en el punto de equilibrio. Calcular el monto de equilibrio. El monto de equilibrio nosotros lo podemos calcular con una fórmula con la tasa de contribución marginal, pero es mucho más fácil porque el monto de equilibrio nosotros habíamos visto en el gráfico donde se cruzaban los costos fijos totales con los ingresos totales, que en el punto de equilibrio yo tenía una cantidad de unidades y un monto. ¿Y el monto a qué va a ser igual el monto de equilibrio? El monto de equilibrio va a ser igual a la cantidad de unidades en el punto de equilibrio por el precio, ¿sí? Entonces vamos a calcular el monto de equilibrio. ¿Cómo es? Es la cantidad de equilibrio por el precio de ventas. ¿Y eso a qué es igual? En nuestro caso, a 10.000. ¿De dónde sale el 10.000? Son las 250 unidades por su precio de ventas. ¿Sí? Entonces ya tenemos el punto 2, que es el cálculo del monto de equilibrio. Y por último, nos pide este ejercicio armar el estado de resultados por costeo variable. Entonces vamos a venir acá al punto 3 y vamos a armar el estado de resultados, porque nosotros con el estado de resultados lo que vamos a hacer es corroborar y autocontrolarnos de que calculamos bien el punto de equilibrio. Porque, ¿qué pasa? En el punto de equilibrio, ¿cuánto va a tener que ser la utilidad o el ingreso operativo? ¿Se acuerdan? 0. Entonces nosotros tenemos ventas, son las ventas del punto de equilibrio, las 10.000, ¿sí? Es ventas, ya lo habíamos visto, precio de ventas por cantidad. ¿Cuál cantidad? La cantidad de equilibrio. ¿Cómo es la cantidad de equilibrio? Más 250, o vamos a sacarlas de acá, por nuestro precio de ventas, que era 40. El mismo cálculo que el monto de equilibrio recién. Costos variables totales. Los costos variables totales, ¿de dónde van a salir? Los costos variables totales van a ser el costo variable unitario por la cantidad que tomo para las ventas, que en este caso es la cantidad de equilibrio. Entonces, la cantidad de equilibrio, ¿cuánto es? 250. Por el costo variable unitario, ¿cuánto era? 20. Así obtengo los 5.000. Resto, precio de ventas menos costos variables totales, me da el margen de contribución, ¿sí? Y luego voy a restar los costos fijos totales, que ¿cuánto eran? Estos, 5.000. Ventas menos costos variables totales, margen de contribución. Menos costos fijos totales, utilidad o ingreso operativo. 0. ¿Qué quiere decir? Que calculamos bien. ¿Vieron? Súper fácil, rápido, ágil y ustedes mismos se controlan. Ojo que acá me saben poner contribución marginal total y está mal porque la contribución marginal es por uno, no es para muchos productos. Entonces, en este punto nosotros lo que tenemos es el margen de contribución. Y ahora, como yo no les voy a poder armar los datos para el ejercicio del TP4, vamos a ver un ejercicio donde vamos a trabajar con más de un producto, que es lo que les va a servir a ustedes, habiendo aprendido esta, que es la parte ya más fácil, cómo es un ejercicio con mezcla de productos. ¿Sí? Bien. Vamos al otro ejercicio. Y ahora les comparto
Ahí creo que están viendo. Sí, se ve Entonces, perfecto. tenemos la empresa Aranceles de Estados Unidos SRL. Esta empresa tiene las ventas actuales 210.000. Vende 2 productos. Hacemos el ejercicio con 2 productos para que les resulte más fácil, pero la mecánica es la misma. Esto es solo a los fines de aprender. Los 2 productos van a ser el producto A y el producto B. Tenemos la participación en el total de ventas de cada producto. El producto A participa en el 60% y el B en 40%. Fíjense ustedes, presten mucha atención, que en esto no se pueden equivocar, que 60 más 40 es el 100%. Eso nunca se tienen que pasar. Ojo cuando hacen las velas de soja y las otras dos, que les va a tener que dar 100% también. Bueno, el enunciado nos dice acá cuántas unidades se venden de cada producto. Del producto A se venden 1.200 unidades, del B 800. Los costos fijos totales son 70.000. El precio de ventas, acá vamos a tener 2 precios de ventas, que son 40 para el A y 65 para el B. Y vamos a tener los costos variables unitarios, que son 20 para el A y 25 para el B. Recuerden los datos importantes a tener en cuenta, cuáles eran el precio de venta, los costos fijos totales, el costo variable unitario y la contribución marginal, porque así la calculábamos. Y bueno, vamos a calcular la contribución marginal, súper fácil. Para el producto A tenemos 40 menos 20, 20. Para el producto B, la contribución marginal 65 menos 25, 40. Y para calcular la contribución marginal de la empresa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto participa cada producto en el total para multiplicar la contribución marginal. Lo hacemos acá. Más 20 es la contribución marginal del producto A. Por el 60%, que es lo que participa en el total de ventas. Eso nos da 12. Y vamos a ver el producto B, la contribución marginal de B es 40 por 20, que es la participación del producto B en el total. Ahí yo tengo cuánto me contribuye a una unidad de ventas el producto A, que son 12 pesos, y el producto B, 16. Y esa es la contribución marginal promedio ponderada de la empresa. Entonces, vamos a calcular nosotros nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿a qué era igual? Era igual a costo fijo total, ¿sí? Dividido ¿qué cosa? La contribución marginal promedio ponderada, ¿sí? Bueno, tenemos los 70, que ¿de dónde salen los 70? Son los costos fijos totales, ¿sí? Dividido la contribución marginal promedio ponderada, porque es la contribución marginal de la empresa, no de un solo producto, acuérdense. Fíjense que no sumamos 20 más 40, ojo porque ahí siempre se equivocan. Sumamos cuánto participa una contribución y cuánto participa la otra y armamos la total. Entonces 70.000 sobre 28. Y así obtenemos nosotros las unidades de equilibrio. ¿Que de dónde salen las unidades de equilibrio? De 70.000 dividido 28. ¿Cuánto es? 2.500 unidades. Entonces, el punto 1 del ejercicio me dice, determinar el punto de equilibrio para la empresa, ya lo determinamos, son las 2.500 unidades. Después me dice el ejercicio, calcular, acá, calcular las ventas de equilibrio en unidades y en montos para A y para B, porque 2.500 es lo de la empresa, pero hasta ahí, por ejemplo, no podemos saber el monto de ventas. ¿Por qué? Porque como no sabemos cuántas unidades de A se venden y no sabemos cuántas unidades de B se venden en esos 2.500,
Las 2.500, ¿por qué precio lo vamos a multiplicar? No sabemos. Pero tenemos la forma perfecta de saber. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, de A, ¿cuánto se produce? Se produce 2.500 por 60%. ¿Cuántas unidades son? 1.500 unidades. De B, ¿cuántas se venden? Las unidades de equilibrio por la participación de B, 40, ¿sí? Entonces, sabemos que las unidades de equilibrio de A son 1.500 y las unidades de equilibrio de B son 1.000, ¿sí? Entonces, nosotros ya podemos calcular los montos de equilibrio. Esas son las unidades. Y vamos a ver los montos de equilibrio para cada producto. ¿Cuáles van a ser los montos? Para A va a ser la cantidad de unidades de equilibrio por el precio de ventas de A. 60.000. Y para B va a ser la cantidad de ventas de equilibrio de B por el precio de B. ¿Cuál era el precio de ventas de B? 65. ¿Sí? Si yo sumo, a ver si estamos bien, más 1.500 por el precio de A era 40, perfecto, 60 y de B 65. Bien, entonces, si yo sumo 60 más 65, quiere decir que el monto de equilibrio de la empresa, es ¿cuánto? Va a ser la suma de 60 más 65. ¿Sí? Perfecto. Y después el ejercicio nos propone que armemos el estado de resultados por costeo variable tanto para las ventas actuales de la empresa como para las ventas de equilibrio. Entonces vamos a hacerlo. Fácil, el estado de resultados, el punto 3A. Tenemos ventas. ¿Cuánto eran las ventas actuales? Tenemos el dato del ejercicio. Ventas actuales, esto, ¿sí? Costos variables totales. ¿Cómo vamos a calcular los costos variables totales? ¿Cómo? Las unidades que estoy vendiendo de A por el costo variable de A unitario más las unidades que estoy vendiendo de B por los costos variables unitarios de B. ¿Sí? Vamos a poner entre paréntesis. Súper. Entonces, vamos a obtener el margen de contribución. ¿Cómo lo obtenemos? Más 210 menos 44.000. Acá, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a restar los costos fijos totales. ¿Cómo sabemos cuántos son? Los vamos a traer de allá. Más costos fijos totales, 70. ¿Sí? Y así vamos a obtener el resultado operativo
el ingreso operativo, utilidad o ingreso operativo, que ¿cuánto va a ser? ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en zona de ganancia. ¿Se acuerdan del gráfico? Estamos del punto de equilibrio a la derecha, porque en el punto de equilibrio la utilidad o el ingreso operativo es 0. A la derecha del punto de equilibrio obtengo ganancias, como acá, y si obtengo pérdida estoy a la izquierda del punto de equilibrio. ¿Vieron? Perfectamente fácil. Este es el estado de resultados de las ventas actuales. Perfecto. Y ahora vamos a ir al punto 3B, que me pide que verifique el estado, que exponga el estado de resultados de las ventas de equilibrio. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a calcular, armamos el estado de resultado, ventas. ¿Cómo vamos a calcular las ventas acá? Las ventas en el punto de equilibrio, ¿cuánto eran? Las ventas del producto A, ¿sí? ¿Cuánto eran las ventas del producto A en el punto de equilibrio? 60.000. ¿Cuánto eran las ventas del producto B en el punto de equilibrio? Eran 65.000. ¿Cómo me daba la suma esta? Producto A más producto B, ¿sí? 125.000. Vamos ahora al costo variable unitario, al costo variable, perdón, total. ¿Cómo calculamos el costo variable total? El costo variable total es el costo variable unitario del producto A por las cantidades del producto A en el punto de equilibrio, que es lo que estamos viendo ahora, más el costo variable unitario del producto B por las ventas en el punto de equilibrio del producto B. ¿Sí? Terminamos de armar. Si bien el signo más y menos separan términos, pero bueno, lo vamos a dejar expresadito así. Y entonces, ahora vamos a ver nosotros qué cosa. ¿Cuántos son nuestros costos fijos totales? Vamos acá restando para calcular qué cosa, el margen de contribución, ¿sí? El margen de contribución, que es igual al margen de contribución a las ventas menos los costos variables totales. Vamos repasando. Acá, ¿qué tenemos que restar? Tenemos que restar los costos fijos totales. ¿Cuántos son los costos fijos totales? Ya los teníamos en nuestro enunciado. Son 70. Entonces, estos los restamos, ¿no? Ojo, no equivocarse. Estos también los restamos. Y así obtenemos la utilidad o ingreso operativo. Si nosotros hicimos bien el cálculo de las ventas de equilibrio, ¿cuánto nos tendría que dar esto? 0. A ver si nos da. Sí, nos da, ¿no es cierto? Entonces está perfecto y hemos corroborado cómo se hace. Lo mismo acá en el estado de resultados de las ventas actuales. Recuerden que acá restamos los costos variables totales y acá restamos los costos fijos totales. Entonces, con esto ustedes están en condiciones de armar y buscar los datos que propone el ejercicio, ¿sí?
y armar los puntos de equilibrio, calcular el monto de equilibrio, las unidades de equilibrio para cada uno de los 3 tipos de velas. Vamos a compartir para repasar. ¿Sí? Nosotros ahí vimos producto A y producto B, ustedes tienen acá producto A, producto B y producto C. Entonces van a tener 3 precios de ventas distintos, van a tener 3 costos variables unitarios de producción distintos, 3 gastos variables unitarios distintos, unidades de producción por hora distintas y cantidad esperada de ventas que les tiene que dar el 100%. Y les da las unidades de producción por hora, ¿por qué? Porque el ejercicio les habla de que ustedes tienen una cantidad de horas determinadas para producir. Vamos a suponer, les voy a dar un ejemplo cualquiera, que ustedes tuvieran 10.000 horas para producir. Si ustedes tuvieran 10.000 horas para producir, ¿sí? Y quisieran producir únicamente velas de soja y les pidieran, a ver, ¿cuánto es la producción total que pueden hacer? Como ustedes tienen una restricción presupuestaria, que son las 10.000 horas a producir, ustedes deberían dividir 10.000 horas por 10, que es lo que lleva cada producto velas de soja. Entonces 10.000 dividido 10, ¿cuánto les da? 1.000. Entonces únicamente ustedes podrían producir hasta el máximo o hasta el tope de 1.000 velas de soja, ¿sí? Si yo tengo un ejemplo donde les digo que tengo 10.000 horas para producir y las velas de soja demoran 10, o se pueden hacer 10 por hora, o las velas decorativas tienen otra cantidad de horas necesarias, o se pueden hacer una cantidad X por hora. No, vamos a repasar. Acá son unidades de producción por hora, 10.000. Estaba viendo que les hice el ejercicio como si cada vela llevara 10 horas. No, vamos a repasar de nuevo. Si ustedes tienen 10.000 horas para producir, rectifiquemos. 10.000 horas para producir y en una hora hago 10 velas de soja, ¿cuántas van a ser las velas totales que yo puedo hacer? 10.000 por 10 son 100.000, ¿sí? Entonces, ustedes acá van a tener que proponer cuánto demoran para hacerse las velas decorativas y cuánto demoran para hacerse las velas comunes. Y así como entre la suma de lo que participan las velas de soja, lo que participan las velas decorativas y los que participan las velas comunes, tienen que tener el 100%, ustedes entre la producción por hora de una cantidad de velas, de otra cantidad de velas y de otro tipo de velas, van a tener que sumar y que no se les pase o que lleguen al límite de la restricción presupuestaria que tienen en cantidad de horas por producto. Bueno, con esto estaríamos, nos hemos demorado un poquito porque teníamos los problemas para compartir pantallas. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta, chicos. No hubo preguntas en el chat, Merce. No hay preguntas en el chat tampoco, porque yo ahora lo No. puedo ver, así que no hay. Creo que más o menos trato de enseñarles por ahí con números chiquitos fácil. Y bueno, ustedes después llévenlo a la práctica. Propongan números ahí, pero ya saben todo cómo se hace fácil, ¿sí? Bueno, chicos, creo que con esto estamos. Disculpame, Ariel, que te tuviste que quedar toda la clase. Pasa que como No, antes siempre dábamos por Zoom y ahora empezamos a dar por Teams, no sé. de No igual sé modo si estaba me muy quedo, clara esto. está clarísimo, me quedo a todas de igual modo por las dudas que haga falta alguna ayuda de algo. Bueno. Te pido disculpas. Bueno, chicos, mucha suerte. Preparen el práctico nomás. A trabajar ya nomás que lo tienen fresquito y ya lo pueden ir subiendo y presentándolo. Bueno, Rocío, te agradezco que me hayas agradecido. Muy completo, muy bien, Norma.
Bueno, espero haberlos ayudado. Nos despedimos con el profe José Piñatelli y mucha suerte. Chau, chicos. Adiós.